Muy amados hermanos, la palabra de Dios que hoy nos propone la Sagrada Liturgia tiene un tema bellísimo y muy importante, el tema de la unidad. El Padre y el Hijo son una misma cosa. Hay una unidad, es la unidad que luego dirán los teólogos que es una sola naturaleza. Claro, es San Juan que luego lo releerá nuestro padre San Agustín y que después lo releerá eh, el bueno de Santo Tomás y es esta realidad. Pero es la unidad que tiene esa unidad sustancial en el Padre y el Hijo y qué bueno, qué bueno entender que es el Padre el quien nos lleva a la unidad y tenemos que tener el corazón dispuesto para acercarnos a la unidad. Ut unum sit, para que sean uno. Hay unos escritos maravillosos en torno a la unidad y en torno al ecumenismo. Y es el deseo de Jesús. ¿Por qué? Porque es el tener a Dios en su unidad maravillosa como la realidad en nuestra comunidad. No siempre se entiende así y uno puede decir, pues habría que predicar y claro, hay que predicar, pero es muy curioso porque es que el texto que nos propone hoy el Evangelio de San Juan, pues es el mismo Jesús el que les está predicando y no le hacen caso. Y dice, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Y dice, se lo he dicho y no creen. Son las obras de mi Padre. Esas dan testimonio. Pero no, ustedes no son mis ovejas, los zahieré duro. Y entonces, amados hermanos, cuando en la actualidad suceden cosas por el estilo, y entonces socapa de mayor santidad se dedican algunas personas a criticar y a no poner y a decir que la iglesia... No, la misma cosa que es no escuchar a Jesús, y lo dice tan duro, tan duro. Lo he dicho y no creen. Jesús es el que habla de la unidad y Él es el que se muestra como el Mesías, que es lo que están pidiéndole. Qué bueno, amados hermanos, entrar en lo profundo de nuestro corazón y escuchar desde ahí la palabra de Dios. Cerrarnos a tantos cantos de sirena que lo único que hacen es dañarnos el alma y separar la iglesia. Qué hermoso el texto de los Hechos de los Apóstoles, y por la persecución tienen que irse y se van hasta Fenicia, hasta Chipre, hasta Antioquía y predican la palabra y predican a los griegos, a los malos, porque los griegos tenían muy mala fama, no eran judíos, no eran del pueblo elegido. Nosotros somos los buenos, esas otras gentes que no conocen, ¿no? La unidad en la escucha de la palabra de Dios que tan solo en la iglesia, dentro de la iglesia, tiene el eco pertinente para entender lo que nos ha dicho hoy Juan, que el Padre y el Hijo son una misma cosa, que somos ovejas de Jesús, que el Padre se las ha dado. Qué bueno, amados hermanos, meditar en la unidad inmensa de Dios, en la naturaleza, claro, pero en la unidad de nosotros, el dejar toda soberbia y el entender que tenemos que ser unos solos, uno solo, Iglesia de Dios. Que prediquemos siempre a todos los que están con nuestra vida, con nuestro deseo y afán de unidad, no del singularismo de que yo digo, yo hago, yo para mí me... Padre de bondad, concédenos tu unidad,
tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que así permanezcamos unidos en el amor de Dios.